Bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Estamos jueves de oración. Los jueves estamos compartiendo una prédica y a las 9 de la noche, pues cada quien en su hogar nos ponemos a orar por diversas peticiones que se hacen. Si estás interesado en participar en las oraciones, con gusto te puedo pasar la lista de oraciones a través de las redes sociales o por medio de un WhatsApp si me mandas tu número. Así que jueves estamos viendo prédicas. Hoy vamos a predicar sobre un tema muy fuerte porque realmente casi no se predica en las iglesias, ¿no? Así que el tema de hoy es infierno, verdad o mito. Repito, infierno, verdad o mito. Pero vamos a orar antes de iniciar para que el Señor sea quien obre en los corazones. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Te damos gracias porque nos has permitido, Señor, estar con salud y predicar tu palabra. Porque nos has permitido, Señor, que otras personas escuchen tu mensaje, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo sea quien dirija esta prédica, quien dirija mis palabras, quien prepare los corazones para que sea una semilla en tierra fértil, Señor. Te pido, Señor, que con tu autoridad y tu poder, Señor, sean tocadas y alcanzadas las vidas, las almas, Señor, para tu gloria, Señor. Pedimos, Señor, por esas personas que están pues en los hospitales, Señor, enfermos, casi a punto de morir, por esas personas que están en sus hogares igual, Señor, enfermos. Que tengas misericordia de ellos y les des tiempo, Señor. Tiempo para escuchar tu evangelio, Señor. Porque, Señor, no se trata nada más de sanar, sino de esa vida eterna que tú das, Señor, esa salvación que tú das de esa condenación que tenemos, Señor. Pedimos, Señor, tu misericordia por ellos, por esos médicos, enfermeras, camilleros y todas esas personas involucradas en los hospitales, Señor, para que ellos también conozcan el evangelio, Señor, y rindan su vida a tu señorío. Gracias, Señor, porque sabemos que vas a obrar en las personas que tú, Señor, quieras tocar, Señor, que estén de alguna manera, tú los elijas, Señor. Que tengan disposición, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, de nuestros hijos, de todas esas personas que aún no se han convertido a ti, Señor, que creen que esto es una exageración o un fanatismo y no se dan cuenta, Señor, de la condenación que hay y del peligro que están corriendo, Señor, que tienden de un hilo para caer en algo terrible, Señor, del cual no podrán salir, Señor. Obra en ellos, Señor. Te lo pedimos, te suplicamos, te rogamos. En tu nombre precioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, el tema infierno, verdad o mito. Ese es el tema. Y pues un mito, sabemos que es una fábula, es una invención, es una fantasía. Es algo que no es real. Y la verdad, pues es algo que es cierto. De hecho, la convicción absoluta de lo que uno dice, cree, afirma, se tiene certeza de lo que se habla, hay fidelidad de la idea que uno da, ¿no? Entonces ya comprendemos lo que es mito, lo que es verdad, y después de este tema que vamos a dar, pues tú juzgarás si el infierno es mito o es verdad, porque realmente para nosotros los cristianos no lo es, ¿no? Para muchas religiones sí lo es, para muchas personas sí lo es, pero para nosotros que confiamos en la infalibilidad de la Biblia, o sea que no falla, para nosotros es real. Entonces el infierno hay que saber que es un término en latín, que en realidad se trata del término Gehenna. Gehenna se refiere a un valle llamado Hinnom, que era un lugar donde el rey Acaz y el rey Manasés habían sacrificado a sus propios hijos a un dios Moloch. Ellos idolatraban a este Moloch, idolatraban a Baal. Y este Manasés tuvo un nieto llamado Josías. Y Josías fue el único que obedeció a Dios y que destruyó todos estos altares, todas las idolatrías de Baal, de Moloch, de otros dioses. Por ejemplo, quitó las imágenes de la diosa Astarte y todas las imágenes y los ídolos que había por todo el territorio de Judá y por toda Jerusalén. Acabó con todos ellos, con todos esos falsos dioses, quemó todo, de hecho también acabó con los profetas,
habían profetas enterrados allá, sacó los huesos, los quemó. Josías destruyó todo lo que es idolatría, todo lo que son esos ídolos que habían en el país, y ordenó a todos los israelitas que adoraran solamente al Dios de Israel. Josías hizo lo bueno ante Dios, agradó a Dios. Y en ese lugar, llamado el Valle de Hinnom, durante el paso del tiempo se convirtió en un enorme basurero, donde se quemaba todo tipo de basura, incluido cadáveres de animales y criminales que ejecutaban, con el fin de que se consumieran todos estos desechos para que no diera, para que no saliera el hedor, ¿no? Y el fuego dicen que no paraba, que era constantemente mantenido, incluso que había mucha azufre allá para mantenerse y que nada escapaba de la destrucción del Gehenna, perdón. Incluso dicen que los cadáveres que a veces no alcanzaba el fuego, finalmente eran devorados por los gusanos hasta que solo quedaban huesos. Y pues el Señor Jesucristo tomó este nombre para ilustración. El Señor Jesucristo no está diciendo que este lugar del monte de Hinnom, del Gehenna, o sea, no está diciendo que es el infierno, no está diciendo que es el lugar donde va a ser el infierno. Él está tomando este lugar como una representación del Gehenna, del infierno, ¿no? Entonces, no quiere decir que allá va a ser, sino que es una representación del lugar donde va a ser el tormento eterno para esas personas que están rechazando el Evangelio, para esas personas que no quieren nada con el Señor Jesucristo. Entonces, esta palabra infierno, pues obviamente viene del Gehenna, y cuando se pronuncia causa algo desagradable. O sea, no nos gusta tocar ese tema, no nos gusta hablar de ello. A nadie he escuchado que le guste hablar de él. De hecho, en la gran mayoría de las iglesias no se predica del infierno. Y esto es porque causa incomodidad a las personas, y mucha gente no quiere predicar del infierno porque sienten que las personas se van a enojar y posiblemente se quiten de ese lugar, ¿no? Y es algo que está equivocado, ¿no? Porque tenemos miedo de predicar del infierno porque podrían causar que se vayan las personas o podría causar rechazo. Pero a los cristianos se nos ha dado la responsabilidad de presentar todo el consejo divino, o sea, todo el consejo de Dios. Y entre el consejo de Dios, entre todo el consejo de Dios, está predicar el infierno. De hecho, el Señor Jesús predicó del infierno. Él menciona 11 veces el infierno en varias citas bíblicas. Entonces, predicar del infierno es necesario porque tenemos que entender que no es un mito, es una realidad de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y la Biblia contiene la revelación que Dios ha dado al ser humano para que el ser humano tenga esa advertencia y esa esperanza. Mucha gente vive de una manera tan miserable que tanto ellos como los que lo ven, pues piensan que no puede haber algo más fuerte que sus vidas. Piensan que el infierno es lo que ellos están viviendo, porque ellos pues de alguna manera la condición en la que vive se ve tan terrible que podrías decir que es un infierno. De hecho, ellos mencionan que es un infierno la forma en cómo viven. ¿Por qué? Porque hay personas que les hacen tanto daño y situaciones que pasan que pues obviamente les hacen padecer tanto que piensan que no hay algo más fuerte que esto. Piensan que no puede haber un infierno porque lo están viviendo ellos en vida, están pasándolo en vida. Entonces, sus percepciones de ellos es que no puede haber algo peor que eso, ¿no? Entonces, por más terrible que podamos ver la vida de muchas personas, en este mundo oscuro y caído es algo que se da por todos lados, en todos los países. Y la Biblia pues obviamente menciona un infierno, y no quiere decir que sea eso que están pasando estas personas en todos los países del mundo, ¿no? Sino que la Biblia representa el infierno como un lugar real, un lugar donde muchos tendrán que ir, enfrentar, de hecho, después de la muerte física, porque esto es debido a que no han, de alguna manera, rendido su vida a Cristo. O sea, si mueren en enemistad con Dios, ¿no? Entonces, prácticamente una persona que muere en pecado va al infierno. ¿Por qué? Porque no buscó el perdón de Dios, no buscó a Dios, porque Él ha dicho que mientras pueda ser hallado, que lo busquemos. Entonces, él va a estar enemistado con Dios, y si muere va al infierno. ¿Por qué? Porque no buscó el evangelio. De hecho, rechazó a Cristo, porque de alguna manera el planeta, la naturaleza, y muestran que hay un Dios detrás de todo esto, ¿no? Y eso te haría buscar al Señor.
Porque hay gente que dice, bueno, a mí nunca me presentaron el Evangelio. Pero con la naturaleza, dice Romanos 1, que podemos ver que hay un Dios detrás de todo esto. Entonces podríamos buscar conocer a ese Dios. Y no creo que alguien no haya escuchado del Señor Jesucristo. Entonces, estas personas que mueren en enemistad con Dios, pues obviamente irán al infierno. Y el infierno, vuelvo a repetir, no es un mito, tampoco es un cuadro de lo que simboliza las adversidades que pasamos en este mundo, porque mucha gente cree que lo que está pasando es un infierno y no es así. La Biblia lo presenta como un lugar real, un lugar de castigo donde se da el justo castigo y es terrible y es preparado, no era para el ser humano, pero el ser humano está yendo para allá, sino que era preparado para Satanás y sus demonios. Y el ser humano está yendo para allá y va a sufrir el mismo castigo que Satanás y sus demonios. ¿Por qué? Porque siguen lo que estos demonios han de alguna manera manipulado en este mundo y han establecido. ¿En vez de qué? De obedecer a Dios. Entonces, aquí estamos hablando que van a recibir el mismo castigo que ellos, pero no me refiero al nivel de castigo, sino que todos van a ir al infierno, todos van a perecer. Los que no rindan su vida a Cristo van a perecer en el infierno, unos más que otros, pero al fin todo aquel que rechace al Señor Jesucristo, rechace su evangelio, no rinda su vida a Cristo, va a pagar el precio del tormento eterno en el infierno. Entonces muchos tienen la idea errónea de pensar que como Dios es bueno, no va a castigar, entonces no vamos a ir al infierno, no hay un infierno. Y muchas religiones, muchas sectas, muchas personas mencionan que aquí vas a pasar el infierno, que todo lo que estés pasando mal, eso es el infierno. Y esto no es lo que la Biblia enseña. Porque para empezar, si no hubiera un infierno, ¿por qué Cristo tuvo que venir? ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que ser castigado en nuestro lugar? Porque si no, pues ¿para qué vino? No tenía que venir. No vamos a pasar por algo más que lo que estamos pasando en esta tierra. Pero vino el Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque tuvo que venir a castigarnos. Y Él fue el que recibió la ira de Dios, el castigo que la humanidad merecía. ¿Por qué? Porque Dios había establecido una ley moral y decretó castigo para todo aquel que viole la ley. Y el ser humano, toda la humanidad, no hay uno que no, violó su ley. Y al nosotros violar su ley, estábamos condenados. Por eso Cristo tuvo que venir, porque nos vio totalmente mal, directo a ir a un lugar de tormento. Y Él no quiere que vayamos a ese lugar. Entonces vino para salvarnos, siendo sustituto del pecador. Pero no solo porque el Señor Jesucristo tomó el lugar de la humanidad, ya eres salvo. La Biblia es clara y dice que hay que venir en arrepentimiento y fe a Él para poder ser salvo. Entonces no solo es creo en eso de palabra y ya. No, este creer va a traer acción, va a traer fruto. Entonces es importante saber que Cristo recibió la ira de Dios en sustituto del hombre. Ok, Cristo la tiene sostenida. La ira del Padre la tiene sostenida para que un determinado tiempo la deje caer sobre todo ser humano que esté enemistado con Dios, que no haya rendido su vida al Señor Jesucristo, que no se haya arrepentido de corazón. Y yo siempre les he preguntado en varias ocasiones, ¿en verdad creen que la vida termina en la tumba? ¿En verdad creen que después de la muerte física no hay nada más? ¿En verdad creen que termina todo solo así como si fuera un foco que se apaga y punto? ¿En verdad creen que no se tiene que rendir cuentas a Dios después de esta muerte? O después de esta vida, perdón. ¿En verdad creen que no habrá una retribución al no rendir nuestra vida al señorío de Cristo? O sea, todo esto, todas esas preguntas realmente las he hecho durante varias prédicas. Y cabe mencionar que sí vamos a dar cuentas a Dios, que sí hay un lugar de tormento y una condenación, y que sí hay una esperanza que es Cristo Jesús. Mateo capítulo 25, versículo 46. La primera parte nos dice que los impíos irán al castigo eterno. Es un hecho. Aquí el Señor Jesucristo en Mateo 25, 46 está diciendo que las personas impías, los pecadores, si no han rendido su vida a Cristo, irán al castigo eterno. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 9, dice que el Señor vendrá en llama de fuego y que va a dar retribución a los que no conocieron a Dios.
ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos dicen, bueno, ¿cómo lo voy a conocer si no lo veo? A través de Cristo Jesús. Él dijo a sus discípulos, ¿estás preguntando cómo es Dios y me estás viendo y no lo conoces? A través de Cristo Jesús. Y si tú no obedeces el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice acá en el versículo 8, dice acá en el 9, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria y de su poder. O sea, allá será el lloro y será el crujir de dientes, y ese es un lugar donde vamos a ser atormentados si no rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo, y Dios no va a permitir que desfallezcamos, sino que suframos eternamente, porque eso es lo que se merece el ser humano al violar la ley de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 29. El Señor Jesucristo advierte del peligro de ser arrojado con todo tu cuerpo al infierno. Mateo capítulo 23, versículo 33, está hablando y dedicándole a todos los escribas y fariseos que eran falsos, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Fíjese, personas que conocían las escrituras, pero que eran apariencia, que eran hipócritas, serpientes, les decía el Señor, generación de víboras, ¿cómo van a escapar de la condenación del infierno? El Señor Jesucristo no solo está hablando en metáforas. El Señor Jesucristo está hablando literalmente cómo van a escapar de esta condenación. No se podrán escapar de esta condenación a menos que crean en mí, a menos que Cristo sea el Señor y Salvador de nuestras vidas, a menos que nazca Cristo en nuestro corazón y sea evidente por nuestro fruto. El Señor envió en una ocasión a sus discípulos a llevar el evangelio, a predicar, y dice allá en Mateo capítulo 10, versículo 27 y 28 más o menos, de hecho un poquitito antes, del 25 al 28, que los envía en medio de lobos. Entonces dice que pues no tengan temor de estos lobos, o sea que sí tengan cuidado, que sean como esas palomas sencillos, pero que también sean como esas serpientes prudentes, donde los vayan a hacer algo que salgan de allá, que se vayan para allá. Pero les digo bien claro, no teman en el versículo 28, no teman a los que matan el cuerpo, ellos no pueden matar el alma. Más bien teme al que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Y ese es Dios. Así que hay un infierno donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y aunque este tipo de menciones parecen metafóricas, esto no cambia ni suaviza la realidad del sufrimiento que se va a tener en el infierno. Porque Dios es un Dios perfectamente santo. Dios es un Dios perfectamente bueno. Dios es un Dios perfectamente justo y va a pagar con justo juicio al impío lo que merece. Números capítulo 14, versículo 18. El Señor dice que es misericordioso. Pero la misericordia la vemos en Cristo. La vemos en el Evangelio. Pero también dice allá en Números 14, 18 que no tendrá por inocente al impío. Así que si tú no rindes tu vida al señorío de Jesucristo, no habrá misericordia. No tendrá por inocente al impío, dice el Señor. Si nuestro Dios fuera un Dios totalmente injusto, o sea, que no sea justo, ¿sería un Dios confiable? No, no sería un Dios confiable. Sería un Dios, de hecho, traicionero. No sería el Dios que dice ser acá santo, 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 sino sería un Dios maligno, un Dios diabólico. Y ese no es el Dios de la Biblia. Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es bondadoso, pero también es un Dios justo, de justicia. Entonces, sacar la justicia de estos atributos del Señor, estaríamos pecando. Y mucha gente peca con ello. Así que Dios es un Dios justo y Dios nos ha dado una conciencia y ha puesto en esa conciencia la moralidad para que podamos distinguir entre lo justo y lo injusto. Por eso podemos ver que el Dios de la Biblia es un Dios confiable, un Dios justo. Aunque muchos no quieran reconocerlo o aceptarlo, ¿por qué? Porque no les conviene, porque debido a que Dios es justo y si ellos se presentan ante Dios, pues obviamente saldrá o expondrá su vida de pecado y ellos no quieren dejar su vida de pecado. Entonces, recuerda, Dios nos ha dado una conciencia. Esa conciencia podemos saber si hay maldad o hay bien, o sea, si hay justicia o injusticia, y sabemos que cuando hay mal,
se tiene que castigar. Y sabemos que cuando hay justicia, se tiene que recompensar. Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 2, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, aquí está diciendo Pablo que nadie va a recibir más de lo que se merece. O sea, aquí no vas a recibir de más ni de menos. El infierno es inevitable. Las personas que de alguna manera no rinden su vida al Señor Jesucristo van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque son pecadores, son impíos, y Cristo es el que perdona los pecados. Y si tú no rindes tu vida a Cristo, hay este lugar de tormento. Y son muchas personas que creen que ya están del otro lado, que piensan que ya aseguraron su ida al cielo. ¿Por qué? Porque van a una iglesia. Solo por el hecho de presentarse a la iglesia cada domingo, o porque han escuchado el evangelio algunas veces, o porque han sido generosos con las personas. Pero ¿qué han hecho con este evangelio? Porque el Señor Jesucristo dejó el evangelio para salvación. Dice Pablo que es poder de Dios para salvación. Pero ¿qué han hecho con este evangelio? ¿Qué pasó cuando el Señor les presentaba el evangelio a estos escribas, a estos fariseos, a estos sacerdotes, al concilio del Sanedrín? Ignoraban el evangelio. De hecho, en Corazín y en Betsaida se presentó, y el Señor allá dijo que fue una lástima porque hizo milagros y nadie quería escuchar el evangelio, lo ignoraban. Aún había hecho señales, había hecho milagros, sanidades, aún había hecho esto. Ignoraron al Mesías. Y dice el Señor Jesucristo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tirón y Sidón que para vosotras. Entonces, aquí estamos viendo Tiro y Sidón, dos ciudades idólatras. Ellos idolatraban. Y aquí dice que estas personas que vivían en estas dos ciudades, que van a recibir un castigo más tolerable, porque ellos no conocían, no se hicieron tantas señales como se hicieron acá en Corazín y Betsaida. Entonces estamos viendo que van a ir al infierno los de Tiro y Sidón, pero va a haber un grado de castigo para cada uno de ellos. Entonces aquí, ¿qué pasa? El punto que yo quiero que vean es que ignoraron lo que se les presentó, el evangelio de Cristo. Ignoraron a Dios, ignoraron a Cristo. Así que ellos no se arrepintieron, no rindieron su vida a Cristo y prácticamente despreciaron el evangelio. Obviamente, ¿por qué? Porque no se vio el fruto. Los fariseos, todas estas personas que escuchaban el evangelio, lo ignoraron. No había una conversión. ¿Qué pasó con aquel fariseo Nicodemo, que fue a ver al Señor Jesús y ni sabía que era nacer de nuevo? Tenía que nacer en espíritu. Entonces, si no naces en espíritu, si Cristo realmente no es el Señor de tu vida, si no te ha perdonado, si no hay una regeneración, tú no puedes ser salvo y vas a ir a un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque una persona que nace de nuevo en Cristo obviamente es como un árbol bueno que no va a dar malos frutos. Ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Así que vamos a conocer a los que son verdaderamente por sus frutos. Y el Señor en Lucas capítulo 13, versículo 27 y 28, habla de esas personas que no son del Señor, que no dan fruto, que no son hacedores de la palabra. Dice, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Aquí estamos viendo que no son hacedores, que no se convirtieron, que a lo mejor sí escucharon, pero no están convertidos. No están realmente, no han rendido su vida a Cristo. Entonces, aunque hables el verdadero evangelio, si la gente no tiene disposición, si la gente lo toma de otra manera, por ejemplo, hoy, ¿qué pasa hoy en día? Predicamos esto y todas las prédicas que subimos las toman como una exageración. Sus reacciones son, estas personas están fanatizados, estas personas están locas, no es así, como si ellos supieran más que los pastores.
no es tan grave. No es tan grave como lo hacen parecer. Y así se la llevan. Van haciendo del Evangelio ya no un mensaje de salvación, sino una especie de mensaje histórico. Ellos creen que la salvación se ha dado como, por ejemplo, Miguel Hidalgo, ¿no? Que peleó contra las autoridades del virreinato de la Nueva España y que dio libertad a México, y se ha conmemorado ese día como el Día de la Independencia, y obviamente pues dice que es la liberación del pueblo y que por lo que hizo ese hombre en ese tiempo ya es libre todo el pueblo. Pero no es así en lo espiritual. Sí es cierto que el Señor Jesucristo dio su vida, rescató, pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que volver a Él. Tenemos que ser perdonados por Él. Y por eso es muy diferente. Muy diferente a lo que mucha gente cree. Hemos sido mal instruidos por nuestros antepasados, creyendo que cuando alguien muere, aún no se vea el fruto o no sea cristiano, pues va a ir a descansar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque pertenece a una religión, o porque era una buena persona, o porque hizo tal vez buenas obras caritativas, donó algo allá, no lo sé. Y como Dios es bueno, Dios lo va a perdonar de sus pecados. Y de hecho, ¿qué hay de esas personas que son muy malas, que han asesinado, que han robado, que han tratado a las mujeres como tratantes de blancas? Es personas que son pedófilas. Mucha gente va y paga para que sean perdonados según ellos por Dios. Pagan sus misas, les dicen que hagan 1000 Padres Nuestros, 1000 Aves Marías y que después de esto irán al cielo. Y eso es una mentira de Satanás. Y por eso mucha gente se molesta, pero porque no hay conocimiento, porque no quieren nada con Dios, porque no son capaces de agarrar su Biblia y seguir los estudios bíblicos o dedicarle el tiempo necesario para poder conocer esto que está pasando, que yo no quiero ir al infierno, yo quiero ser salvado, pero ¿por qué dicen que es diferente a lo que me han enseñado? No tienes el interés. Hemos creído que el ser humano descansa después de la muerte sin Cristo. ¿Qué dicen? ¿Qué frase utilizan? Ya descansó. Solo se descansa en la presencia de Dios si fue convencido por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Donde el Espíritu Santo hace 3 cosas en esa cita. Dice que hace 3 cosas en el ser humano para que pueda venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Y pueda ser liberado del infierno. Y la primera cosa que hace el Espíritu Santo es convencerte de pecado por cuanto no creen en Él. Estamos hablando de Juan 16, 8 al 11. No creen en Él. Y esto se refiere a un solo pecado: ser incrédulo. No creer en Cristo. No creer, no solo decir, bueno, yo sí creo. No. Sino que el no creer se va a ver que no le crees a Dios, que no estás reconociendo que has pecado por no creer en Él, porque no le crees a lo que Él te dice, que tienes que arrepentirte y que Él es el único que puede salvarte. Entonces te convence el Espíritu Santo, te quebranta para arrepentimiento, y seguimos con el segundo paso, que es convencerte de justicia, porque dice allá: por cuanto va al Padre y no beberáis más. ¿Qué significa esto? Que Él ascendió, fue al Padre. Te va a convencer el Espíritu Santo de que si Cristo no hubiera sido totalmente justo, no habría resucitado. Que si Cristo no habría realmente sido justo, no habría ascendido a la diestra del Padre, o el Padre no hubiera aceptado su sacrificio como un olor fragante, o no habría sido aplacada la ira del Padre y no hubiera salvación para el ser humano. Sin embargo, Él fue justo. El Padre recibió como olor fragante su sacrificio. Entonces ascendió. Entonces te va a convencer el Espíritu Santo de esto. Te convence que por la justicia de Cristo podemos ser salvos, y que solamente es a través de Él. Solamente a través de Él hay acceso a la presencia del Padre. Solamente por la justicia de Cristo se puede entrar al cielo. Así que hay que entender que no es porque hagas obras, o porque te esfuerces, o porque pagues, o porque seas generoso y caritativo, ni mucho menos por otros corredentores que no existen bíblicamente,
sino que el Espíritu Santo te va a convencer de que Cristo es el único camino, que Cristo es la única verdad y que es el único que te da vida eterna y que nadie va al Padre o al cielo si no es por medio de Él. Entonces, ya que seas convencido de que solo puedes entrar al cielo porque Cristo es justo y no porque tú eres una bella persona, entonces en estos puntos que ya vimos, pasamos al tercero, y ya que entendamos estos puntos que dan testimonio de que somos pecadores, rechazando a Cristo al no creer en Él, pero nos muestra también que Cristo es la justicia de Dios y que si abrazamos a Cristo por medio de la fe, podemos entrar a la presencia del Padre como el Señor Jesucristo. Entonces ya podemos realmente ser nacidos de nuevo, porque en la tercera dice claramente que el Espíritu Santo convencerá de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y esto quiere decir que el Espíritu Santo convencerá de que Satanás ha sido vencido, que tú sabrás, para que nazcas de nuevo y seas perdonado, de que Satanás ha sido vencido en la cruz del Calvario. Por la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo ya tuvo un juicio Satanás, y obviamente a futuro será atormentado en el lago de fuego y azufre. Y si tú optas por no creer en lo anterior, en los dos puntos anteriores, pues lamentablemente vas a seguir el mismo fin de este demonio. Así que hay que comprender bien los dos puntos, estar convencido porque crees que somos pecadores y que solamente por medio de Cristo y su justicia podemos ser salvos, podemos ir al cielo. Y si esto no lo tomamos en nuestro corazón como la verdad absoluta, entonces recibiremos el mismo juicio que Satanás, quien dice que es el príncipe de este mundo, e iremos con él al infierno. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios. No solo es decir creer, sino que se tiene que ver en tu vida que crees. Porque el que no ha sido convencido, pues obviamente no va a tener ningún fruto. No se va a ver que haya rendido su vida al señorío de Jesucristo. Va a denotar que no es un hombre o mujer de Dios. Porque un hombre o mujer de Dios no es quien va a la iglesia. No es quien rompe su pecho a golpes diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. No es aquel que hace un rosario diario o dos. No es aquel que es muy generoso o caritativo. No es quien vaya a cumplir con ciertos mandamientos. No, todo esto puede hacerlo una persona, pero si esa persona vive como un hijo o hija de Satanás, pues es la evidencia de que no. Porque ese hijo de Satanás va a hacer lo que el diablo hace. El diablo es mentiroso, va a mentir. El diablo va a ver que tú asesines, porque él es un asesino, va a querer que tú asesines hasta con el mismo pensamiento. El diablo va a llevarte a hacer adulterio, fornicación, mentir, robar, fraudear. Vas a deber y no pagar. Y estos son frutos del diablo, de Satanás, de un hijo de Satanás, no de Dios. Por ejemplo, los fariseos y escribas del tiempo del Señor Jesús eran hipócritas. El Señor allá en Mateo capítulo 23 les decía que se aprovechaban de las viudas, les robaban a las viudas. Aparentaban ser de Dios, pero solo eran apariencia. Les decía sepulcros blanqueados, que por dentro son como putrefacción. Entonces ellos mentían, desobedecían, es más, querían matar al Señor Jesucristo. Entonces este tipo de persona no solo se dio en el tiempo del Señor Jesús, porque hoy día hay muchos que son así. Hay mucha gente que es religiosa, que aparenta ser, pero no lo son. Tiene que armonizar lo que profesa con su vida. Ese es el fruto de un hijo de Dios. Pero si tú profesas y estás vestido como un, no sé, sacerdote, pero tu vida realmente hay algo que no armoniza con él, pues no lo eres. No lo eres. El Espíritu Santo convence del verdadero evangelio. Si tú presentas un evangelio que no es el que estamos presentando, dice que es anatema, maldición. ¿Cómo va a obrar el Espíritu Santo? ¿Cómo va a convencer el Espíritu Santo? Así que hoy día hay mucha gente que aparenta, pero no son. Solo son apariencias. Se ve por sus frutos, se evidencia por sus frutos. Con su vida se ve que resisten a Dios, que están en contra de Dios, que no quieren nada con Dios. Aunque se vean por fuera como los fariseos, como los escribas que, wow, eran hombres de respeto, siempre bien vestidos y siempre enfocados en la oración, pero sus vidas realmente robaban, caían en otras cosas.
enfocados en el dinero. Bueno, estas personas estaban rechazando al Señor y mucha gente lo hace hoy mismo de esa manera. Van a la iglesia, escuchan el evangelio, pero al rato su boca está diciendo palabras altisonantes, insultos, groserías y dices, bueno, un hijo de Dios no puede tener esos frutos. O está robándole a una persona, o está fraudeando, o no quiere pagar lo que debe, o no da la cara para pedir perdón a las personas cuando cometiste. Entonces ves que no son hijos de Dios. Hay un fruto allá que dice que no eres, sino un fruto maligno. Entonces no puede ser apariencia. ¿Por qué? Porque esas personas que van a hacer apariencia van a ir al infierno sin escala. Sin escala. Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo 10 y 11. Dice que este tipo de personas beberán el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tiene reposo ni de día ni de noche. Así que prácticamente esto es un lugar de tormento que de día y de noche van a ser atormentados y que es por los siglos de los siglos. O sea, eternidad. Eternidad. El infierno es real. Y acá dice que el tormento es por esa eternidad. El infierno es tan real que Dios tuvo que enviar a su Hijo y su Hijo tuvo que venir a encarnar para sufrir el infierno que nosotros deberíamos de sufrir en la cruz del Calvario. Entonces, para que no vayamos a ese lugar de tormento, el Señor tuvo que venir. Tuvo que venir porque Él nos ama, pero obviamente tenemos que rendir nuestra vida al señorío, a su señorío. Pero si no has rendido tu vida a su señorío, obviamente no podrás ser librado de este infierno. No podrás ser librado de este infierno. Por eso estamos enfocados en estudiar y en compartirte todo el tiempo, lo más que se pueda, y orando por ti para que te conviertas a Cristo. Sé que caemos mal y que nos odian y que no nos pueden ver, pero bueno, a mí lo que me importa es estar bien con el Señor y que tú no te pierdas. Y yo sé que la palabra entra y no sale vacía y va a obrar en ti. Espero de veras que Dios te quebrante para que tú rindas tu vida a su señorío. Y no es por maldad, es por amor, para que no vayas a este lugar de tormento. Porque el que no le toma importancia al evangelio y a estas palabras que se están dando, el que vive a su manera o se acomoda al evangelio, obviamente va a perecer, va a sufrir por los siglos de los siglos, va a ir allá y sin piedad. El infierno no es un lugar de reunión donde las actrices o actores o cantantes que han muerto serán reunidos allá como en un festival. Tampoco es un lugar donde dices, bueno, voy a hacer una fiesta o voy a entrar a las orgías. Porque mucha gente se burla con esto, diciendo que allá se van a encontrar con artistas y con personas que pues con ellos podrían hacer sus fiestas, como Marilyn Monroe, como John Lennon, como Michael Jackson, y que van a hacer sus fiestas y sus orgías y su diversión, sus vicios. No es como piensan. No es como piensan. Es un lugar de tormento donde el fuego nunca se apaga, dice el Señor Jesús, donde el gusano no muere. Y los mismos demonios saben dónde van a terminar. Sin embargo, ellos están ocupando de llevarte allá porque saben que ellos ya están perdidos y quieren arrastrar a lo más que se puedan. De hecho, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 30, el Señor Jesús viene a Gadara y se encuentra con un gadareno endemoniado y él le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el endemoniado, ya contestando, obviamente el demonio, le dice, soy legión porque somos muchos. Una legión son más de 6,000 demonios. 6,000 y algo más de demonios. Entonces, ellos, dice en el versículo 31, le rogaban que no les ordenara irse al abismo. O sea, ellos reconocieron a Cristo, reconocieron que era Dios encarnado y que Él los podía mandar a su lugar donde ya van a ser atormentados y por los siglos y los siglos. Sin embargo, el Señor le dijo, no es el tiempo, y los dejó entrar a un hato de cerdos. Eso ya lo vimos. Entonces, esos demonios sabían que iban a sufrir por la eternidad. Pero no era el tiempo y como su naturaleza es pura maldad, siguieron y hicieron que los cerdos
se precipiten, o sea, se mueran, porque son asesinos. Esa es la intención que tienen ellos con el ser humano. Y ellos se esfuerzan día a día sin descanso para que puedan manipular al ser humano y alejarlo de la verdad, que es la que te estamos presentando. Es la que te estamos presentando. Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Habla de las personas que rinden su vida a Cristo. Dice que él va a ser su Dios de ellos y seremos como sus hijos, seremos sus hijos como adoptados. Pero el versículo 8 dice, ¿quiénes son los que no y los que van a perecer? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Allá sí se van a encontrar con esos artistas, con esos cantantes, personas que no rindieron su vida al señorío de Jesucristo, y créeme que no será para fiestas ni para diversión, sino para, dice acá, para sufrir, para como fuego que nunca se apaga, como ese gusano que no muere. O sea, vas a sufrir de día y de noche sin descanso, por los siglos de los siglos, de día y de noche, o sea, sin descanso. Y recordarás en tu mente que se te dio la oportunidad, muchas oportunidades de ser salvado de eso por Cristo Jesús. Y muchas personas creen que van a, de alguna manera, no ir allá o salvar a unos que están en un intermedio que no existe, para que no vayan allá con oraciones, con pago de misas, con pago de rosarios y todas esas cosas. Y esto no es bíblico, no está en la Biblia. Es por la sola fe en Cristo Jesús, que es rendir tu vida al Señor de Cristo para que tú seas salvo. No a través de nada de esto. Muchas personas creen que porque ellos hacen sus oraciones, ellos dicen sus rezos, ¿no? Rezan su Padre Nuestro, pero ese Padre Nuestro es una oración modelo que el Señor Jesucristo dejó. Y lo dejó porque tiene significados. O sea, no vas a repetir esto como lorito. Es para entender que dirigirse a Dios se hace con reverencia, con temor reverente, o sea, con respeto supremo. Santificado sea tu nombre, con respeto supremo. Y cuando dijo el Señor que venga a nosotros tu reino, se refería a que verdaderamente rindas tu vida a su señorío para que seas parte del reino de Dios y seas partícipe de traer el reino de Dios a este mundo oscuro. Porque tú vas a empezar a trabajar, al ser convertido, tú vas a empezar a compartir. Y cuando eres convertido, traes el anhelo de que así como en el cielo se hace su voluntad, se haga aquí en la tierra, y no enfocados en hacer la voluntad de alguien más o la propia misma. Entonces, tiene su significado. No es orar repitiendo esto, sino santificar el nombre, sus atributos. Dios, tú eres grande, misericordioso, justo, y reconocemos que eres santo, santo, santo. Y que venga tu reino, o sea, que yo me convierta y yo sea parte para traer tu reino acá, y que se haga tu voluntad como se hace allá en el cielo acá, pero empieza por ti. Por eso vas a orar, para que empiece por ti, tú empieces a hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Lamentablemente, la gente malinterpreta y la gente vive, obviamente, de lo que le dicen y de lo que les acomoda. Entonces viven sin querer tener la voluntad de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es santidad. Es su reino de santidad. Y obviamente van a perder de hacer sus fechorías. Van a perder de seguir participando en vicios, en pasiones, en fiestas, fornicación y todas esas cosas más. Adulterio. Y obviamente tendrán que vivir de una manera que no les agrada. ¿Por qué? Porque les gusta el pecado. Entonces no quieren la voluntad de Dios para ellos, sino la de los demonios y la del mundo, porque los demonios manipulan al mundo y ellos han promovido esto en sus corazones, pero esto trae consecuencias. El día del juicio se habrán salido con la suya, porque esa es la voluntad que ellos quieren, se va a hacer la voluntad que ellos quieren, querían eso y lo van a lograr si siguen así. ¿Por qué? Porque están rechazando a Dios. Pisotearon el evangelio.
pisotearon la sangre de Cristo, ignoraron el llamado que Él hizo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces ya van a recibir lo que tanto querían, por lo que tanto se esforzaron. Eso que hicieron, eso van a recibir y será por los siglos de los siglos, dice la Biblia. Así que es el infierno. Sepan que en el infierno no solo se encontrarán con gente como la que mencionamos hace un rato, también habrá gente que es moralmente buena. Habrán personas que hablen de Dios, pero que no son salvos. ¿Por qué? Porque solo de alguna manera creyeron que con hacer una oración ya eran conversos y conocían de las Escrituras, pero como dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y si no hay fruto, no es. Y lo cortará mi Padre y lo echará al fuego, dice el Señor. Así que habrá gente moralmente buena que rechazó a Cristo, que eran personas de la sociedad, que no se metían con nadie, que moralmente eran buenos, que se veían muy religiosos como los fariseos, los escribas, los sacerdotes, que eran personas que aparentaban seguir al Señor Jesucristo como Judas Iscariote, que mejor el príncipe de los pastores le predicó y aún así Judas Iscariote se rebeló. Así que habrá gente religiosa y de todo tipo de gente que confió en sus propias obras. Por sus propios méritos creyeron que iban a ir al cielo. Gente que hizo una oración de salvación, pero no hubo arrepentimiento y fe. Por eso esa oración de salvación está muy mal porque no es bíblica. Tú tienes que dar el evangelio y la persona debe de ser convencida por el Espíritu Santo para que vengan arrepentimiento y fe. Pero no los puedes forzar para no estar sobre la soberanía de Dios. Y no fue algo que no se les advirtió, porque va a suceder esto. Pero no es algo que no se les advirtió, porque Dios estuvo hablando por medio de los profetas durante todo el Antiguo Testamento. Luego por Juan el Bautista, luego por el Señor Jesucristo, y ahora a través de su palabra nosotros seguimos compartiendo estos mensajes de Dios, dándoles la oportunidad de arrepentirse. O sea que Dios le está hablando y Él no quiere que ustedes perezcan. Él está diciendo, no quiero que vayan allá. Es una advertencia. No sigan ignorándome. Es una advertencia. ¿Por qué? Porque trae grande ruina, trae consecuencia. Entonces Dios, desde un principio que creó al ser humano, lo puso en el Edén, el paraíso, le dio la libertad y todo lo que podía necesitar. No le faltaba nada, al contrario, tenía de más, porque él tenía el privilegio de hablar con Dios, de tener comunión con Dios. Pero este hombre decidió escuchar al mal en vez de obedecer a Dios. Y siguió al mal y se condenó a sí mismo. Sin embargo, vemos que Dios santo y justo trajo, o mejor dicho, trazó un plan de salvación debido a la condenación del ser humano. Y se lo reveló al ser humano. Y Dios está dando su misericordia, es bondadoso, pero por su justicia tuvo que enviar a un Salvador. Porque Él también es justo y tenía que hacer justicia sobre el pecador. Entonces, debido a la condenación del hombre, Cristo vino. El Hijo vino. ¿Por qué? Porque tú y yo íbamos a ser lanzados al lago de fuego junto con los demonios. Por eso vino. Y Dios no ha dejado de advertirte de esa condenación a la que todos estamos condenados. Estamos todos expuestos a esto. Entonces, nos ha dado un Salvador. A todos. No hay uno que no. Entonces, desde el Edén vemos que Él está tratando de hablarnos y lo siguió de alguna manera advirtiéndonos hasta el día de hoy. Y Él nos dijo, puede ser anulada esa condenación, obviamente viniendo a los pies de Cristo, porque Cristo ya recibió el infierno que nosotros deberíamos de recibir. Entonces en toda la Biblia vemos que nos ha enseñado el Señor que hay una condena y que el enfoque principal de la Biblia es Cristo, es la esperanza, porque Él es el único que puede librarnos de ese fin terrorífico. Así que no olvidemos que el motivo de que haya venido Cristo a morir en la cruz del Calvario no fue porque quiso nada más, sino porque había un infierno, una condena en el infierno. Entonces de eso vino a rescatarnos. Y si tú has rendido tu vida a su señorío, tú ya eres libre, ya te rescató. Pero si tú no has rendido su vida a su señorío, sigues condenado a ese infierno donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere. O sea que si no se apaga el fuego, significa que es eterno el sufrimiento.
Y si el gusano no muere, es porque esa conciencia te va a estar atormentando con el por qué no hice caso al evangelio, por qué no tomé en serio esta palabra, por qué me dejé llevar por mis pasiones, por mis deseos egoístas, por qué rechacé la salvación que Cristo daba. O por qué tomé por locos a esas personas que daban el mensaje, por qué ignoré a Dios de esa manera. Y ese tormento será por los siglos de los siglos. Y seguramente mucha gente ya habrá en algún tiempo de su vida perdido la oportunidad de algo. O sea, tal vez tuviste la oportunidad de estudiar, tal vez tuviste la oportunidad de tener un buen matrimonio, tal vez tuviste la oportunidad de tener una buena carrera, un buen trabajo, un sueño, una meta, y la perdiste. Y ya no hay oportunidad, ya no hay otra. Y estás consciente de que no puedes regresar el tiempo porque se perdió y punto. Bueno, lo que Dios está haciendo es algo similar. A nosotros nos ha encomendado darte este mensaje de advertencia, pero también de esperanza, los cuales tienen caducidad, aunque no está escrita cuál es la fecha de caducidad, pero Dios sabrá hasta cuándo. Lo que sí podemos saber es que por los tiempos podemos identificar que está cerca la venida del Señor. Pero no solo se trata de la venida del Señor, se trata de que hemos visto la fragilidad últimamente de la vida con esta pandemia. Y con muchas cosas, la fragilidad de la vida ha salido a flote. Porque decimos, mañana voy a hacer esto, pero a veces no llegas. Hay mucha gente que no pasa el día. Y si tú sigues rechazando la oportunidad divina, Dios dándote la oportunidad de ser salvado, pero tú rechazándola en una posición de rechazo, no sigas porque te vas a lamentar. Será demasiado tarde. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 25:46, lo vimos hace un rato, pero solo vimos la mitad, que los impíos irán al castigo eterno, lo dijimos. La otra parte dice, y los justos a la vida eterna. Entonces, ambos vivirán en eternidad, estarán en eternidad, pero unos irán a esa eternidad en el cielo. En el cielo habrá descanso, ya no habrá padecimientos, ya no habrá enfermedades, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá nada más que te angustie, solo el gozo de la presencia del Señor. Y eso es lo más hermoso. Y Cristo quiere dártelo. Pero los impíos irán al tormento eterno. Ya no habrá gracia. Ahí irán lejos de la presencia de Dios, donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere. Por la eternidad, por los siglos de los siglos, día y noche en tormento. Y Cristo vino por esta condena. Cristo vino porque sabía que esto le sucedería a la humanidad y quiso salvarnos y quiere salvarnos. Pero Él tuvo que encarnar. Él tuvo que ser sustituto del ser humano porque el ser humano iba a recibir el castigo. Tenía que ser un ser humano para recibir el castigo, para ser sustituto del ser humano pecador. Entonces encarnó, se humilló, padeció, murió y resucitó para salvarnos y hizo lo más difícil. Pero tú, ¿qué estás haciendo ahorita? No le sigas dando la espalda. No te sigas burlando de lo que se predica. Es la verdad de Dios. No solo es decir con tu boca que crees, no solo es tener cosas en tu casa o en tu cartera o colgados en tu auto. No, eso no agrada a Dios. Eso no es lo que Dios quiere decir. Para que una persona pueda venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, no requieres nada de eso. ¿Qué debes hacer? Disponer del tiempo, disponer de tu corazón para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a convencer. Dice ya que por el oír la palabra viene la fe. Y hace rato dijimos que la función del Espíritu Santo es que cuando escuches el Evangelio te convenza y que hará 3 cosas en tu vida. Así que lo que deben hacer es escuchar el Evangelio, rogar al Señor que tenga misericordia de ustedes y les lleve al arrepentimiento para perdón de pecados, porque el infierno no es un mito. El infierno no es un mito, no es una fábula, no es un cuento, es real, es la verdad absoluta de Dios, y sin Cristo estás condenado a ser confinado por la eternidad. Y para ti que ya eres cristiano, que se vea que eres, porque tu conducta, tu manera de ser, tus ideas, tus pensamientos, tus fijaciones, tus actividades, tu manera de vestir, tu manera de educar a tus hijos,
todo esto muestra si tú eres o no. Muestra si estás en tibieza o no. Así que hay que rogar. Y le hablo a ustedes, y a mí ya me habló, y también me habla a mí, que obre Dios en nuestros corazones y vivamos en santidad, porque a eso fuimos llamados, para eso fuimos rescatados. Cristo pagó el precio de nuestros pecados y ahora le pertenecemos para vivir conforme a su voluntad y no a nuestra voluntad o lo que el mundo y los demonios ya establecieron. No, sino a la de Él. Así que espero que Dios obre en tu vida en esta tarde y que el Espíritu Santo toque tu corazón de veras y te convenza de pecado, de juicio, de justicia.